del otro lado en este espacio virtual. Como ustedes saben, el 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres, de la Mujer Indígena. Y bueno, Pilar Espantitlán, que es un programa que viene de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, pues impulsa varias actividades, entre ellas propuso una mesa de charla en la que nos estarán acompañando compañeras que han trabajado el tema de derechos humanos, derechos de las personas indígenas, políticas públicas, para que nos puedan compartir sus experiencias con respecto en la manera en cómo las mujeres indígenas han incidido en el desarrollo de políticas públicas, digamos, en los diferentes espacios, particularmente en México. Entonces, bueno, vamos a tener esta charla de unos 55 minutos más o menos para que puedan estar ustedes acompañándonos, por lo que antes de iniciar, pues agradecemos nuevamente su disponibilidad y su disposición de seguir construyendo estos diálogos. Y bueno, lo primero que sí creo merece que pongamos atención y foco es que estas conmemoraciones que surgen de pronto no es que surjan por buenas intenciones, sino que más bien cuando se dice que son conmemoraciones es primero reconocer los aportes que han dado las mujeres indígenas en el desarrollo de los países, de las naciones, de las políticas, de los pueblos indígenas, en la lucha de los pueblos indígenas. Y en ese marco es que, como ustedes saben, varios de los pueblos y organizaciones de América Latina, y entre ellas tenemos a Bolivia como uno de los países con mucha resistencia, con mucha fuerza y con mucha impacto a nivel global, perdón, a nivel regional, en cuanto a la lucha y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Pasamos también por Perú, por Argentina, por Chile, por Ecuador, Colombia, Venezuela, subimos hasta México, pues se ha tejido grandes luchas y resistencias de pueblos indígenas, entre las que las mujeres han participado determinantemente para el desarrollo de las políticas públicas. En ese sentido, es que en 1983 se realiza un encuentro de organizaciones en Bolivia, justo en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América Latina, para darle reconocimiento a las mujeres indígenas en la lucha política, en el desarrollo justamente de la agenda pública, pero con la idea de reconocer los países diversos, los países pluriculturales, plurilingües. Y en ese sentido es que también se pone y se le hace justicia a Bartolina Sisa como una de las lideresas indígenas aymaras que lucharon contra todo el proceso de colonización, el proceso de todas las políticas discriminatorias que se vivían en Bolivia. Entonces, Bartolina Sisa es una de las oraciones fundamentales de la conmemoración del Día Internacional de Lucha. Ella inspira a muchas de lucha. Presentar a Arcelia García, que nos estará acompañando también en esta mesa, en esta charla. Arcelia García, ella es oaxaqueña, es de la Alianza de Mujeres Indígenas Centroamérica y México, y como ha estado colocando el tema de mujeres indígenas tanto a nivel local, regional, nacional, regional e internacional. Entonces, primera pregunta, y la primera pues para que pues, nos pueda compartir y seguir dialogando con otras. Entonces,
Arcelia, para que también para charlar con el público, quizás nos pudieras abonar cómo consideras tú que las mujeres indígenas de México y de América Latina han aportado al desarrollo y diseño de políticas públicas interculturales. Si nos pudieras profundizar con esta primera pregunta. Adelante, Arcelia. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al equipo de Pilares que nos invitaron esta tarde a compartir este tema tan importante para todas nosotras. Muchas gracias a Liliana, que siempre anda muy activa, organizando varias temáticas de la agenda de mujeres indígenas a nivel local, nacional e internacional. En ese sentido, me gustaría primero afirmar que las mujeres indígenas han estado incidiendo de diferentes maneras, desde lo local, lo nacional y lo internacional. ¿Derivado de qué? De las necesidades fehacientes y vivenciales de todas ellas. Justo que tiene incidencia en 7 países de Centroamérica, en lo que se ha colaborado primero, observando el término incidencia. ¿Qué quiere decir incidencia? Para que tú puedas incidir tienes que saber el concepto. Incidencia, estamos hablando de un cambio, de una intervención social comunitaria, de una intervención desde la agenda pública y privada de las mujeres indígenas, y entonces enmarcar con rojo la palabra incidencia, cambiar algo en base a una necesidad. Derivado de ella, tendríamos que hablar de política pública. Una política pública tendría que estar enmarcado ¿en qué? En base a un diagnóstico participativo de las y los habitantes de un espacio, de un pueblo, conociendo las necesidades, y entonces se vuelve política pública cuando el gobierno retoma esta iniciativa de la organización civil, retoma esta iniciativa de mujeres organizadas, retoma esta iniciativa de un diagnóstico participativo, y es ahí donde se empieza a incidir en las políticas públicas. Hablemos en ese sentido de cómo han aportado las mujeres indígenas en políticas públicas interculturales. Tal como lo remarca Liliana, no es que nos hayan dado de manera gratuita el acceso a nuestros derechos. Justo desde la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, desde el Enlace Continental de Mujeres Indígenas y otras organizaciones, hemos estado presentes a nivel de Naciones Unidas, a nivel de la CIESW, a nivel de la CEDAW, donde hemos hecho informes sombra de las condiciones que viven las mujeres indígenas en los diferentes países. De ahí se deriva que tanto el Foro Permanente de Naciones Unidas como la Comisión Jurídica de la Mujer y la CEDAW han emitido recomendaciones a los estados, como es el caso de México, a los estados parte que han signado los convenios internacionales diversos, y entonces estas recomendaciones recaen en un estado mexicano, y entonces se habla de que los diferentes programas que se van a llevar a cabo en nuestro país tienen que llevar una perspectiva intercultural. ¿Y qué quiere decir intercultural? Que tienen que llevar un idioma propio, tienen que tomar en cuenta su organización, su región y sobre todo su cultura. Bajo el principio del artículo 2 constitucional, en el apartado A, B, donde enmarca la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, podemos hablar de políticas públicas interculturales, que si bien es cierto, se ha caminado en estos procesos, aún nos falta definir y aún tenemos varios de los retos en políticas públicas interculturales.
Un ejemplo de política pública intercultural precisamente son las universidades interculturales, son la educación en las diferentes lenguas indígenas, son los programas de salud en lenguas indígenas o los programas de salud donde conllevan la partería indígena, pero aún así existen diferentes violencias hacia estos programas, primero porque no se llevan a cabo como son planteados o como lo marca la ley o como marca la recomendación. Y segundo, porque hay mucho desconocimiento de las autoridades. En este sentido, pues nosotras como mujeres indígenas y también como mujeres no indígenas nos convoca a hacer algo por una sociedad más incluyente. Hasta aquí lo dejo, Liliana, y me espero a la segunda ronda de preguntas. Gracias, Arce. Justamente creo que acabas de atinarle justo dentro del marco de la conmemoración, reconocer que hay trabajos colectivos de mujeres y que a partir de estas antecedentes históricos de resistencia, de lucha, creo que lo primero que valdría la pena recalcar es que las mujeres indígenas siempre han estado en procesos de resistencia, de lucha, de cambio, de búsqueda de justicia. Y en ese sentido también es que tú nos pones a colación aquí pues un panorama amplio donde han participado las mujeres indígenas para el diseño de políticas públicas. Ahora, si bien, pues sí es como tener como marco los derechos humanos para el diseño de las políticas, algo que tú decías, bueno, ¿qué implica hacer un diagnóstico? ¿Qué implica reconocer las voces? Pues implica un diálogo, ¿no? Y creo que ese es uno de los principales puntos de una política intercultural, por proponer como eje central y articulador el diálogo, ¿no? Como una política que permita recoger voces, experiencias y demandas. También nos acompaña Ana Laura Cruz Dolores. Ella pertenece al programa de Pilares también, está en el área de interculturalidad, y también ella nos compartirá su voz, su experiencia. Y es en ese mismo sentido, Laura, ¿tú qué nos podrías decir sobre cómo las mujeres indígenas de México, América Latina, han aportado en el desarrollo y diseño de políticas públicas interculturales? ¿De qué manera hemos colaborado para el diseño de políticas? Y estamos hablando, por ejemplo, en tu caso, en un espacio gubernamental, pues estás en un programa en una subdirección de interculturalidad. ¿Qué implica eso? ¿Cómo llegamos a un programa de interculturalidad? Adelante, Ana. Gracias. Hola, pues buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Me da mucho gusto estar aquí presente con varias de ustedes, de las cuales he aprendido muchísimo y que hemos caminado juntas también justo en esto que mencionaba Arce, que pues no es de gratis que, por ejemplo, en la actualidad en el gobierno de la Ciudad de México exista una constitución de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas. Ha sido de la organización previa de muchos años de mujeres indígenas que han incidido y que es un poco más complejo, ¿no? Porque digamos que en la Ciudad de México, aunque hay presente una diversidad plurilingüística, pluriétnica, pluricultural, como bien, y está actualmente reconocido legalmente en la práctica, pues tenemos todavía muchos retos, ¿no? Entonces, muchas mujeres hemos justo solucionado algunas problemáticas. Recuerdo algunos, por ejemplo, en el ámbito de educación intercultural, en los centros comunitarios indígenas, que fueron un proyecto donde madres indígenas cuidaban a los niños de otras mujeres para que ellas pudieran terminar con los estudios de educación secundaria y primaria. Entonces, pues siempre ha habido como una red colaborativa entre mujeres indígenas que ha hecho y logrado que se lleven a cabo, pues, estas políticas, ¿no? Que
que como bien mencionaban, aunque ya están dentro del ámbito político y jurídico, pues en la práctica incluso el término de interculturalidad es como muy desconocido, ¿no? En general. Otra de las cosas es que se piensa que la interculturalidad es solamente para población indígena, cuando la interculturalidad justo es este diálogo horizontal entre pueblos indígenas y también entre la sociedad en general, ¿no? Entonces, pues dentro de los aportes, las mujeres indígenas, pues también hemos estado aportando, por ejemplo, en esta situación de frente al COVID, los aportes sobre medicina tradicional, ¿no? Pues siempre ha habido como una participación significativa de las mujeres indígenas para resolver problemáticas pues dentro de cada una de las localidades de las alcaldías, ¿no? Es interesante incluso cómo dentro de la Ciudad de México, pues sigue habiendo como pues esta red, se va tejiendo esta red, aunque digamos que en la Ciudad de México emigramos muchas mujeres de manera forzada, ¿no? Sin embargo, sí vamos entre nosotras tejiendo esas redes, esa organización y de eso ha derivado también incidir en la construcción de la Constitución de pueblos y barrios originarios, en el aporte a la educación en temas interculturales. Yo creo que es muy importante también la incidencia de las mujeres indígenas en estos espacios que, como bien lo mencionaba, no han sido de gratis, ¿no? Sí, efectivamente, creo que le acabas de dar, nos acabas de dar eh, una herramienta que a veces no se ve, que es esta parte y que es una cosa central en la organización de los pueblos y comunidades indígenas, que es trabajar siempre en red, en colectivo, ¿no? Y creo que tanto en el movimiento de pueblos indígenas y mujeres indígenas es que una demanda es una demanda colectiva. Y eso justamente ha llevado, ha tenido como, se ha vuelto como el corazón o como la esencia de la lucha de la naturaleza de la lucha de las mujeres indígenas, en que las demandas son colectivas y tanto aquí se demanda como seguramente en otras comunidades indígenas en espacios rurales, ¿no? Inclusive no rurales, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensaba en lo que decías, de qué manera de qué manera estas luchas se diferenciarían de otras luchas de mujeres no indígenas. Y me viene justamente a la mente sobre esto, ¿no? Que tuvo que ser necesario que el Estado reconociera que este país, y antes de que fuera un país, ni antes de que fuera un Estado, pues existía la pluralidad, ¿no? Y estamos hablando en términos de plurilingüismo, la pluriculturalidad, y existía la construcción de este diálogo, porque sí había como estos intercambios interculturales para proponer, sobre todo en las actividades comerciales o, ¿cómo se llama?, de diálogos también por la misma naturaleza plurinacionalidad en su momento antes del diseño del Estado, antes de la conformación del Estado. Y en ese sentido, pues sí, creo que nos lleva a otro escenario, a otro debate justo, como cuál sería, y aquí lanzo una tercera pregunta para Arcelia, perdón, la segunda pregunta para Arcelia, y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una lucha o una lucha de las mujeres indígenas? ¿Cuál es la diferencia entre la agenda, digamos, de la lucha de las mujeres indígenas y quizás un movimiento que no se reconoce como mujeres indígenas? Podemos hablar como mujeres rurales, mujeres feministas, que no tengan entre su bolsa de demanda la lucha de las mujeres indígenas. ¿Cuál sería allí, si nos pudieras compartir tu perspectiva, querida Arcelia? Adelante. Bueno, esto implica
que cuando nos dicen, ¿por qué las mujeres indígenas necesitan ver derechos colectivos de forma particular si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero habla de una igualdad? Y la Constitución dice que mientras estés en territorio mexicano seremos iguales ante la ley, la Constitución te garantiza tus derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde una legislación generalizada. Pero nosotras como mujeres indígenas necesitamos ocuparnos en una agenda particular. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tenemos una organización comunitaria propia, un sistema normativo interno, una identidad, una lengua, un idioma. Casos concretos en el índice de desarrollo humano, diferencias entre el acceso a la educación, y esas particularidades generan que las mujeres indígenas en los diferentes espacios nos hayamos organizado para hacer valer nuestros derechos. Y como no somos iguales, y van a decir, bueno, pero es que todas son mujeres, comparten las características de género. No. Sí, compartimos las cuestiones de género, sin embargo, tenemos particularidades como se los había explicado hace unos segundos. Y en ese sentido, a nivel regional y a nivel nacional y a nivel mundial también incidimos en nuestros propios derechos. Por ejemplo, cuando nosotros las mujeres indígenas hablamos de tierra y territorio como un derecho al acceso a la alimentación, porque las mujeres indígenas también contribuimos al tema de soberanía alimentaria, estamos hablando de derechos particulares que muchas mujeres, aunque también sean feministas, no tienen esa particularidad. Hablemos de un tema de empoderamiento económico y en ese sentido no todas las mujeres indígenas tienen acceso a la educación y por lo tanto no tienen el mismo acceso a los servicios o a una economía más amplia, o no tienen los mismos derechos a la salud y en ese sentido pues hay diferentes desigualdades sociales. Y me gustaría contestar tu pregunta derivado de las 12 esferas de Beijing más 25. Hablamos de la mujer y la pobreza, una de las agendas prioritarias de la agenda, y entonces la mujer indígena es una de las más pobres. Y si nos vamos a la cuestión de género, la mujer indígena a veces, le voy a quitar la palabra a veces, la mujer indígena tiene un marco de referencia económico menor a que incluso a un hombre indígena. Segunda esfera de Beijing, la capacitación y educación de la mujer. La mujer indígena está en los índices más bajos en el nivel educativo, porque también aquí, subrayo otra vez, aquí entra otra vez el tema de interculturalidad, porque justo la mujer indígena tiene otros espacios de acceso educativos y no por eso tiene que ser formal. Nos cuesta a veces trabajo estar en los espacios educativos formales, pero eso no quiere decir que seamos ignorantes. Hay muchas mujeres que tienen educación desde los espacios colaborativos y sobre todo desde los aprendizajes en las comunidades, desde el diálogo de saberes. La tercera esfera dice la mujer y la salud. Ahí otra vez tenemos retos como mujeres indígenas, porque desde un espacio interculturalidad no se nos respeta la medicina tradicional, el uso de la partería, incluso hay programas de gobierno como en su momento fue Solidaridad, o Prospera, que te condicionaban a ciertas normas de conducta fuera de la interculturalidad para que pudieras recibir esos apoyos. Entonces estamos hablando de políticas públicas que no fueron consultadas y no fueron hechas directamente desde la agenda de mujeres indígenas. Una cuarta esfera es la mujer y la violencia.
En esta época de pandemia se han incrementado muchísimo las violencias en las comunidades indígenas. Pero entonces tú quieres hacer una intervención desde tu visión occidental y no la haces desde una cosmovisión de los pueblos indígenas. Entonces estamos hablando de una violación también de derechos y de derechos humanos y de derechos de las mujeres. La mujer y los conflictos armados, esa es una de las observaciones más fuertes que se tiene, porque justo las bases militares, los conflictos armados, muchos de ellos están en comunidades indígenas. ¿Y por qué? No es porque ellos quieran o porque sean conflictivos, sino que muchos de los recursos naturales están en esos territorios y en consecuencia hay una intervención por parte del ejército, por parte de las Fuerzas Armadas, y entonces las mujeres también allí están y en ese caso son también las que viven estas diferentes violencias. Y el punto 6 que enmarca todas las 5 anteriores, que es la mujer y la economía. Si realmente no empoderamos económicamente a las mujeres indígenas, ¿cómo vamos a hacer valer estos derechos? Simplemente, si no las empoderamos económicamente, es un paliativo, porque la mayoría de las instituciones públicas y privadas tienen proyectos, procesos y talleres de capacitación en derechos, pero para que yo pueda ejercer esos derechos, tengo que empoderarme económicamente. Y te lo cito, por ejemplo, en el caso de las violencias de las mujeres. Dicen, bueno, ¿por qué si esa mujer es violentada, por qué no deja a su marido? ¿Cuántas veces no nos han dicho eso? Pues no lo deja porque es dependiente económicamente de su marido. Y hay muchas personas que dicen, bueno, pues yo prefiero que pues, me pegue, pero pues sé que está... pues me aporte económicamente, porque si no, ¿cómo van a vivir mis hijos? O luego, porque dicen, las mujeres indígenas no quieren participar políticamente. Bueno, porque también para hacer una participación política tienen que tener un empoderamiento económico. A veces no basta con conocer tus derechos, sino tenemos que hacer uso de otros recursos. Y en eso también está el tema de los recursos económicos. Bueno, seguramente en otra pregunta te contestaré más sobre las 2 esferas de Beijing más 25 y lo quiero dejar hasta aquí de manera que tengamos un tema que discutir la próxima pregunta. Gracias, Arce. Creo que hay una cosa muy interesante que nos están poniendo, y a propósito, regresando a la primera pregunta que se lanzó, de qué manera las mujeres indígenas han incidido en el diseño de políticas públicas interculturales en América Latina y en México. Quizás como para contextualizar con respecto a la plataforma de Beijing, son como orientaciones de diseños de políticas públicas con perspectiva, donde recoge las demandas de género, es decir, se atiende específicamente con estas orientaciones como orientaciones para el diseño de políticas públicas de los diferentes países quienes estaban en su momento pues impulsando también por las feministas, por el movimiento amplio también de muchas feministas que impulsaron estos espacios. El Encuentro Mundial de Mujeres, pues había tenido como su cuarta versión en Beijing, donde participaron las mujeres indígenas. Y allí creo que es uno de los espacios de incidencia global de las mujeres indígenas, porque lo que logran allí en ese encuentro de mujeres es colocar justamente la demanda específica de las mujeres indígenas. Hacen se posicionan, hacen un comunicado, hacen un posicionamiento a las mujeres indígenas y lo que dicen, bueno, está bien, es cierto que también nos sumamos a las demandas del movimiento feminista, a las demandas de género, pero hay una cosa que es muy particular en el caso de nosotras. Implica para el movimiento de mujeres, para la demanda, la lucha de las mujeres indígenas es revisar
cómo el sistema capitalista está acabando con nuestras tierras, ¿no? O sea, no solamente es llegar a tener los mismos espacios de decisión, sino que realmente cuestionar que hay todo un sistema que está en contra de la vida misma, y la vida misma para el movimiento de pueblos indígenas y mujeres indígenas es la tierra, porque de allí comemos. ¿Qué pasa con eso? ¿No? Porque si bien se puede impulsar, por ejemplo, el desarrollo, por ejemplo, el crecimiento económico, pero si eso va digamos, aparejado con la destrucción de los recursos naturales, pues de qué desarrollo estamos hablando. Entonces empiezan a cuestionar muchas, digamos, demandas, pero que habían perdido esta parte del cuestionamiento de todo el sistema patriarcal, como lo dijeron, el sistema económico, que sí nos lastima a todos. Entonces, este posicionamiento, este comunicado que hacen las mujeres indígenas en Beijing, China, porque van varias mujeres indígenas para colocar también su agenda, sus demandas como mujeres indígenas, como mujeres rurales, como mujeres campesinas, rurales, pues empieza también a colocarse dentro de todas de las agendas, y se vuelven orientaciones para el diseño de políticas públicas. Y eso justamente se logra con el movimiento amplio de mujeres feministas, y bueno, se suman las mujeres indígenas peleando su espacio. Ahí tenemos a grandes expertas como Otilia Lux, quien nos narra exactamente cómo llegaron a posicionarse, cómo pudieron colocar su agenda. Y bueno, y allí lo que dice Arcelia, pues es justo eso. Bueno, ¿qué pasa, no? La educación y mujeres y pobreza, pues se ve allí como las grandes todavía brechas educativas, brechas económicas, brechas para el acceso a salud. Esas son las condiciones de las mujeres. Pero entonces las mujeres indígenas dicen, bien, está bien, o sea, podemos acceder a la salud, necesitamos para que se cumpla y garantice nuestro derecho al acceso a la salud. Sin embargo, el Estado o los estados o los países deberán diseñar políticas que recuperen nuestras prácticas que nos han salvado, ¿no? Como la medicina tradicional, la partería. Necesitamos un parto más humanizado, una atención de partos más culturalmente adecuados, porque también sabemos, por ejemplo, en el caso del Perú, pues que hubo esterilizaciones forzadas digamos, como una expresión del genocidio, ¿no? Donde muchas mujeres indígenas pues fueron esterilizadas sin su consentimiento, y era una manera también de borramiento de las mujeres indígenas. Entonces hay prácticas, por eso se habla a veces de políticas racistas y discriminatorias, en la que ese diseño de políticas, digamos, de Estado, pues buscan el borramiento de las mujeres indígenas o de las comunidades. Haciendo este resumen, pasamos ahora con Ana Laura para que nos pueda quizás también compartir pues esta diferencia, ¿no? Esta diferencia de luchas de mujeres indígenas, digamos, las orientaciones de las luchas de las mujeres indígenas frente quizás a otras luchas que sí se dialoga, pero pues cuál sería como esta diferencia en la esencia, el punto nodal o puntos nodales que están desde donde se colocan las demandas de las mujeres indígenas, y particularmente quizás de juventudes, entre las que te has destacado, Laura, pues también has impulsado. Adelante, Laura. Pues justo creo que una de las cosas que diferencian, pues es esta relación que hay entre, en este caso, entre la madre tierra y nosotras, ¿no? No es algo que esté separado, no es algo que pensemos que esté... o sea, esta relación de explotación que hay hacia la tierra, ¿no? Nosotros tomamos de ella lo que es necesario y es necesario para nosotras que la defensa de ese territorio y la protección de esa tierra, porque sin ello, pues no funcionamos tampoco nosotros, ¿no? Entonces, pues vemos que dentro de otras luchas, pues no está este sentido, ¿no? Y sigue como implícito esta idea de explotar a la tierra, ¿no? De que alguna... Y eso también viene de, pues, de pensar que igual hay eh, vaya, implícitamente también a partir de eso se naturaliza y se normaliza como esta idea de explotación, no solamente de los territorios, sino también de los cuerpos, ¿no? Y entonces eso, pues veo que es una de las grandes diferencias entre las luchas de las mujeres indígenas, ¿no?
Y pues bueno, derivado de eso vienen temas como lo es la soberanía alimentaria y la medicina tradicional, una educación también que justo como lo mencionaba Arcelia, muchas de nosotras, nuestra educación ha sido muy fortalecida y mayormente de nuestras comunidades de forma pues no formal, ¿no? O sea, también esta idea que hay sobre la educación que solamente se aprende en la academia y no es así, ¿no? Realmente vemos que ahí también hay eh, esta desigualdad en cuanto a la academia se le ve como el conocimiento y no son valorados otros conocimientos comunitarios, ¿no? Entonces, pues eso también. Eh, y bueno, pues justo esta situación de la educación informal intercultural es una propuesta que se está tratando de llevar a cabo dentro del proyecto de los pilares desde la Subdirección de Educación Intercultural y Bilingüe con Población Indígena y Migrante, donde justo se trata de poner en la mesa estos temas pues de generar este valor para de alguna manera pues disminuir un poco esta agresión o esta violencia y esta discriminación hacia otras formas de ver la vida, hacia otras formas de sanarse, hacia otras formas de generar conocimiento. Y, y pues bueno, entonces aprovechando el espacio, pues también invitar a las personas que nos están viendo a visitar la página de Comunidad Intercultural, donde van a poder ver un poco acerca del trabajo que se está realizando dentro del área de interculturalidad en este programa social de Pilares, y donde tenemos muchas compañeras justo hablando de medicina tradicional, de soberanía alimentaria, donde también hay cursos sobre herramientas online trilingües, ¿no? Entonces, pues, como vemos, pues, tenemos muchos retos, pero también vamos y hemos ido construyendo soluciones y alternativas para estas problemáticas. Gracias Ana, por tu intervención. Me parece que justo, pues quizás es uno de los esfuerzos que de las políticas interculturales, quizás sabemos que todavía estamos en proceso de construcción y demás, y también deja mucho que pensar, ¿no? Hacia dónde estamos apuntando con nuestra participación también, si dentro de las comunidades, cómo se está participando, cómo se entiende una política intercultural dentro de las comunidades y fuera de las propias comunidades, fuera de los propios pueblos, fuera del territorio regional. Por ejemplo, creo que hace rato Arcelia decía que pues los pueblos, pues si tienen las mujeres indígenas, pues tienen muy marcado esto, ¿no? Su lengua, su historia, sus sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas de justicia, realmente como un país, como una nación, más que país, como una nación, ¿no? Como una nación que tiene su propia historia de fundación, que tiene su propio proceso de conformación, pero también tiene un sistema, tiene sistemas complejos, sistemas sociales complejos, culturales complejos que los diferencia de los otros pueblos, que como bien sabemos México pues es un país con mucha diversidad cultural, con mucha diversidad lingüística, que bueno, que está ahí todavía como solamente puestos en la agenda de los pueblos indígenas. Sin embargo, se ha dicho que México es pluricultural, pero sigue recayendo en los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, creo que merece también la pena revisar a profundidad cómo si esto lo que se está entendiendo como diseño de políticas públicas interculturales, cómo se está desarrollando desde las comunidades, se requiere y no se requiere, realmente desde dónde se está impulsando. Y creo que lo que es muy rescatable es que justamente justamente son los espacios que se han abierto para implementar diálogos, ¿no? Algo que no se veía hace como 30 años, algo que era
justamente por este proceso muy fuerte que ha impactado a los pueblos indígenas, el proceso de discriminación, de racismo, discriminación muy fuerte, pues que también ha diseñado subjetividades, ¿no? O sea, ha orientado subjetividades, ha implementado el racismo estructural, el racismo de Estado, ¿no? En que los cuerpos que se asumen como indígenas o con esta identidad indígena, y más que indígena, con las propias, ¿cómo se llama?, identidades, pero creo que ha sido muy marcado justamente en los cuerpos, ¿no? Entonces, en los cuerpos y por tanto en las agendas públicas para el diseño de políticas públicas y darle consecuencia o darle camino también a los derechos humanos, que desde la cual partimos muchas personas y desde la cual parten las demás agendas. Y bueno, aquí tengo la declaración que les comentaba, se llama Declaración de las Mujeres Indígenas en Beijing, que se realizó en Guayurou en 1995 en China. Ahí es donde justamente lo que decía Arcelia, cómo es que se empieza a visibilizar estas diferentes demandas, agendas, y se menciona por esferas, tal como nos lo compartió Arcelia. En algún momento existe un documento donde se relata justamente todo este proceso del encuentro, ¿no? de la conferencia mundial, justo se recupera todo este proceso, ¿no? Entonces no estaría de más que se pudiera revisar, porque nos da pistas, nos da las orientaciones sobre cómo fue todo esto, ¿no? Entonces, aquí nada más voy a leer como para ver la esencia, hacia dónde va esta declaración. Lo que dice esta declaración es, en el punto 1 dice que la tierra es nuestra madre, de ella recibimos nuestra vida y nuestra posibilidad de vivir. Es nuestra responsabilidad cuidarla, es nuestra responsabilidad cuidar a nuestra madre tierra y cuidar a nuestra madre. Nos cuidamos a nosotras mismas, todas las mujeres somos una manifestación de la madre tierra en forma humana. Entonces, nada más leo este párrafo como para ver hacia dónde iba la orientación de esta declaración. Ustedes lo pueden revisar en red, este documento está ahí, consta de 20 páginas, y van a ver justamente como esta esencia o la demanda de género que se cruza con las demandas colectivas, también se cruza contra el sistema capitalista, contra el sistema de discriminación y racismo, que muchas veces se olvida desde la agenda de mujeres feministas, que parten desde una posición más privilegiada o privilegiada, que no han sido, digamos, o que no han tenido la experiencia histórica y estructural del racismo y la discriminación. Y bueno, vamos a pasar la siguiente pregunta, para ir quizás perfilando sobre cómo poder darle causa a nuestras inquietudes hacia la manifestación física de las políticas públicas. Es decir, bueno, tenemos ciertas ideas, pero ¿cómo lo hacemos real, cómo lo hacemos concreto para justamente impulsar un espacio muchísimo más sensible a la pluralidad y a las demandas de género, tanto mujeres indígenas como no indígenas? Y en ese sentido es que Arce también te pregunto, ¿cómo superar los retos de las políticas interculturales en una sociedad racista y discriminatoria fundada en la negación de la diversidad cultural y, bueno, todo lo que implique esta negación? ¿Cómo superar esto? ¿Cómo impulsar políticas interculturales? Hemos visto muchas reacciones así de que, bueno, somos iguales, somos mexicanos, ¿por qué políticas interculturales? Ustedes necesitan muchas veces comentarios como que por qué tienen que tener atención especial o específica o diversa a la diversidad cultural. Adelante, Arce. Gracias, Liliana. Y para contestar tu pregunta, quiero hacer mención de la esfera 7, 8, 9 y 12 de las esferas. No de las esferas del dragón, no, sino de las esferas de Beijing 25. Y la séptima habla de la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de toma de decisiones. La octava habla de mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer.
Y la 12 habla de la niña. ¿Y por qué me quiero enfocar en estas? ¿Cómo vas a tomar tú las decisiones? ¿Cómo vas a estar tú en espacios de decisión? Si realmente no se han dado las condiciones reales desde las políticas estructurales. Hace unos días leía un párrafo que se refería al tema de la igualdad. Y en este espacio decía, hay dos tipos de desigualdades. ¿Qué quiere decir esto? La desigualdad desde lo individual, desde las vivencias de cada una, pero también la desigualdad desde lo social. Y allí es donde se conjunta la diversidad en el tema intercultural, en el tema de género, y por eso se hablaba de juzgar con perspectiva de género, pero yo hablaría aquí más de cuando tienes tú como juez, como abogado, incidir en estos espacios, juzgar con perspectiva de género, con perspectiva intercultural y con perspectiva pluricultural. En este sentido, para hacer este sueño realidad, que de repente suena como una utopía, lo que plantea Liliana, bueno, primero tendríamos que hablar que se tendría que dotar de presupuestos, o sea, porque de buenas voluntades, pues qué buena onda que quieras hacer esto y el otro, pero si realmente no tienes un presupuesto cierto, entonces, ¿cómo vas a ejercer esos derechos? Tenemos que hablar de una perspectiva, que toda política pública tendría que ir con un tema de interculturalidad. Tendríamos como tercer punto, tendría que ser que fueran políticas públicas incluyentes desde la consulta en los marcos jurídicos, pero en los marcos sociales de las mujeres indígenas. Y como cuarto espacio tendríamos que hablar que la construcción de redes es vital para que las políticas públicas sean reales y sobre todo que las políticas públicas tengan un cambio estructural. Muchas gracias y continuamos con este espacio. Gracias, Arcelia, por tu intervención. Efectivamente, creo que en la agenda como tienen que concurrir estas perspectivas, ¿no? Desde partiendo como la perspectiva marco, que son los derechos humanos, y los derechos, la perspectiva intercultural, y bueno, se habla también de la perspectiva intergeneracional o de las juventudes, justo porque pues también ahí cabe la demanda de la diversidad, de la pluralidad y demás, ¿no? La idea, creo que finalmente lo que se busca pues es el derecho integral, el respeto integral de los derechos humanos, solamente que sí hay que precisar, pues todos, que no solamente hay derechos civiles, ¿no? Sino que también hay derechos colectivos, como se ha reconocido en los diferentes marcos nacionales o marcos jurídicos, los derechos de la tercera generación, los derechos colectivos, pues también impulsar, dar cuenta de las agendas o las agendas de políticas públicas estas demandas, estas perspectivas para llevar a cabalidad las demandas o por lo menos buscar caminos o rutas donde se puedan garantizar, ¿no? Sabemos que hace falta muchísimo y creo que uno de los ejercicios que se ha hecho y esto creo que no hay que perderlo de vista, que justamente en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, pues es esto, reconocer que las mujeres indígenas pues no han estado en los procesos pasivos, ¿no? Creo que hemos tenido varios acercamientos, también hemos concurrido, las mayoras o las mujeres con experiencias, pues también han compartido cómo las mujeres indígenas resistieron, han resistido los embates del racismo, la discriminación, ¿no? De tal manera que, o a tal punto que, pues, muchas de nosotras tenemos conocimiento de las abuelas que, pues, desafortunadamente se les negó un derecho, ¿no? Desde el derecho a una vida digna, ¿no? El derecho a la educación, a la salud, o a hablar su propia lengua. Y esto, el derecho a hablar su propia lengua, pues lo estamos viviendo. ¿Con qué fin fue esto? Pues como le decíamos, con el borramiento de las mujeres
indígenas, ¿no? Es eso, ¿no? Cómo deshacernos, no solamente de las mujeres indígenas, sino también de todos los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchos retos. Hoy ahorita, pues estamos viendo este proceso de desaparición de las lenguas que también es el resultado de las políticas racistas, ¿no? Entonces, no podemos decir que son responsabilidades individuales, sino que es el impacto justamente de las políticas. Lo mismo estamos viendo, por ejemplo, el impacto de la alimentación, porque pues se intentó no rescatar lo que ya se venía haciendo, sino al contrario, se impulsó el abandono del campo, por ejemplo, y pues estamos viendo el impacto, por ejemplo, de la diabetes en las comunidades indígenas es muy fuerte. Entonces, quienes no tengan, en algún momento decían, a ver, levanten la mano, ¿quién de aquí tiene un familiar con diabetes? Y era impactante que de todos los participantes quizás una persona no había levantado la mano porque los demás tenían por lo menos un familiar con diabetes. Entonces, creo que también suma todo, es complejo esta situación. Entonces, vamos a ir cerrando y paso la palabra a Laura. Tenemos, te quedan 3 minutos, Anita, para cerrar. Y bueno, ya cerrar con unas pláticas, igual, perdón, unas intervenciones más. Nada más quisiera preguntarte igual, o sea, ¿cuáles serían los retos justamente del diseño de política intercultural en un país tan racista y discriminatorio? Adelante, Laura, tienes a 5:56 para... Gracias. Pues los retos son tremendos, ¿no? Hablamos de una sociedad donde todo el tiempo se ha negado o se le ha enseñado a negar acerca de su raíz y de su origen, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, a las escuelas de educación básica, donde también estamos llevando a cabo un proceso de sensibilización, pues es muy difícil que en general, ¿no? La población se quiera este proceso de reconocimiento de su identidad y por lo tanto también esta conciencia acerca de sus raíces y su identidad. ¿Por qué? Porque justo lo mencionaba, ¿no? Esta idea del significado, de la carga simbólica que se le ha dado a los temas sobre indígenas, ¿no? Y más sobre mujeres indígenas, es decir, pues que tienen mayor probabilidad de vivir en pobreza, de que tienen mayor probabilidad de desigualdad, de tener acceso a la educación, y pues evidentemente nadie quiere pertenecer a ese grupo, ¿no? Entonces, pues vemos que sí hay una violencia, una discriminación estructural muy fuerte, muy grande, y aunque vemos que en todos lados se ve esta idea de la interculturalidad, más bien es este planteamiento que ya es un deber pues estatal y federal, políticas públicas hacia la interculturalidad, pues vemos que pues todavía está muy inmerso este pensamiento racista dentro de la población, ¿no? Porque si bien quien ha generado esta desigualdad o esta brecha desigual ha sido mayormente pues el sistema, ¿no? Es decir, de forma estructural, ¿no? Pero también es cierto que en la sociedad civil, pues en general también sigue de alguna manera implementando estas ideas racistas, estas acciones discriminatorias. Entonces, para poder erradicar ese racismo y esa discriminación, pues sí tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿no? Y pues bueno, como lo mencionabas, pues nos hace falta muchísimo trabajo, sobre todo de información, de una información pues más pues adecuada, en este caso, por ejemplo, porque la información también es un derecho, ¿no? En este caso para la población indígena, de educación también pertinente para población indígena, y bueno, derivado de ahí, pues también se irá ahí un poco eh, de alguna manera reprogramando ese chip que nos han implementado, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de compartir aquí con Arce, con Lili y con todos ustedes. Pues muchísimas gracias y visiten la página de Comunidad Intercultural.
Ana. Gracias, Anita. También es un placer platicar contigo. Un minuto de cierre, estimada Arcelia, para darle paso también al siguiente grupo que también tiene su espacio. Adelante, Arcelia. Gracias. Y bueno, mi comentario va a esta parte que dice Ana Laura. Todos tenemos derecho a la comunicación y a la información, pero tenemos que estarnos informados. ¿En qué sentido? Se habrán observado en muchos medios, en los Facebook, en varios espacios donde decía 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena. ¿Y qué hacían todos? Todos dependían, ¡felicidades! ¡Felicidades! Y luego había otros espacios donde decían, nuestras mujeres indígenas hoy festejan su día. A ver, ¿cómo vamos a festejar el día en que falleció Bartolina Sisa? Allí nosotras conmemoramos el 5 de septiembre, no celebramos, no festejamos. Conmemoramos una fecha importante donde se abre paso a los derechos humanos de las mujeres indígenas, y eso lo tienen que saber los funcionarios públicos. Ahora, cuando dicen nuestras mujeres indígenas, no somos sus mujeres indígenas, porque nosotras las mujeres indígenas somos sujetas protagónicas de derecho, no somos objetos de nadie. Así que cuando nos digan nuestras mujeres indígenas están festejando el 5 de septiembre, no, estamos conmemorando y nosotras no somos de nadie, por lo menos yo no. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, Arcelia. Muy puntuales tus argumentos y tus observaciones. Efectivamente, se festeja y se conmemora la lucha por los derechos humanos. Terminamos con esta actividad y agradezco la participación de Arcelia y de Ana Laura, y también agradezco el tiempo de todas aquellas personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Les invitamos para que se queden a ver el siguiente programa.